Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. El 8 de febrero de 1945 ocurrió un fenómeno extraño, uno de tantos que los libros de historia no han contado en torno a la gran contienda. La gran vergüenza, el gran desastre, 40 millones de muertos, bueno, fluctúan las cifras, pero en todo caso en números horribles para la historia del ser humano. En torno a los hechos más o menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial, hay un montón de historias, de cosas, de elementos, de expedientes, diríamos nosotros, que merecen toda nuestra atención. Ahora, 60 años después de aquel increíble periodo de años que conmocionó a todo el planeta. Con este sonido, que recuerda al mar, porque viene de una banda sonora que tiene que ver con los corsarios, vamos a hablar de una de las anécdotas o misterios que más nos ha llamado la atención. Repito, 8 de febrero, 1945. Uno de los hechos más insólitos que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial fue el protagonizado por un hombre llamado Charles Jameson. El 8 de febrero de 1945, el buque de transporte del Genoa trasladó hasta el hospital de Boston a cientos de soldados y marineros heridos. Uno de ellos, que permanecía inconsciente con graves heridas de metralla en su espalda y otra infectada en su cabeza, tan solo llevaba una identificación atada a uno de sus tobillos. El breve parte decía: Charles R. Jameson, 49, religión católica, ciudadano americano, Cathy Shark. Durante 3 años el marino permaneció en un profundo coma del que poco a poco fue saliendo. Tras recuperar la consciencia, los médicos observaron que todavía no podía articular palabra, pero por el contrario, pidió un lápiz y una hoja donde comenzó a apuntar algunas letras. A los pocos meses ya podía escribir fluidamente, siempre los mismos datos que aparecían en su ficha primigenia. Entonces comenzaron las indagaciones del ejército para buscar a los posibles familiares de aquella persona, pero en sus archivos no había nadie con aquel nombre, tampoco en los de la Marina Mercante, ni en la Cruz Roja, ni siquiera en la Guardia Costera. Aquel hombre parecía no existir. El marino realizó un listado completo de las principales navieras del mundo e incluso pareció reconocer la Escuela de Artillería Naval de Gosport, en Gran Bretaña, en las fotografías publicadas en una revista. Pero ni en el registro marítimo británico ni en la Escuela Naval había referencia alguna hacia este personaje. Entonces se decidió buscar por el nombre del barco en el que, según ponía en su ficha, había estado enrolado, el Cathy Shark. Se comprobó que efectivamente aquella nave había existido. Pero lo raro del caso es que lo había hecho un siglo antes. Debía tratarse de un error. Aquello era imposible. Por su parte, Jameson ofreció otro nombre, el Imemoa, otra embarcación que había sido hundida en el medio del Atlántico. Algunos de los supervivientes fueron localizados, pero nadie reconoció, ni por el nombre ni por las fotografías, al misterioso marino. Ya desesperados, las autoridades decidieron publicar su fotografía en toda la prensa nacional para ver si alguien lo reconocía. Durante años su retrato salió impreso en los papeles, pero nunca nadie llamó diciendo que sabía algo de él. Era como si aquel hombre no existiera. En 1957, Jameson murió en el hospital de Boston y hasta la actualidad nadie ha sabido quién era. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Historias como estas, tan curiosas, aparecen en un libro que tenemos entre las manos, Enigmas y misterios de la Segunda Guerra Mundial, desapariciones, muertes y sucesos aún sin explicación del mayor conflicto bélico de la historia. Su autor, Jesús Hernández, con el que vamos a poder charlar a lo largo y ancho de este programa, de este encuentro de nuevo con la nave del misterio. Por cierto que hoy, porque hay muchas preguntas todavía sin resolver sobre la Segunda Guerra Mundial, abrimos líneas porque estoy seguro que la participación de los oyentes va a ser fundamental para preguntar no solo a Jesús Hernández, sino también, por supuesto, a nuestro querido compañero Santi Camacho, que ya está aquí. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cuántas historias todavía quedan por conocer de la gran contienda, Pues sí, la verdad es que estamos, como muy bien reza el título de ese libro, ante el mayor conflicto bélico de la historia,
algo de una magnitud que a día de hoy, pasados tantos años, pues resulta difícil de imaginar. Una guerra atroz en la que estuvieron involucrados millones de combatientes y de la que todavía quedan consecuencias. Lógicamente marcó para siempre el mapa global y el mapa político del mundo, pero también secretos. Hay muchas cosas que todavía duermen el sueño de los justos en los archivos de los servicios de inteligencia de los antiguos países aliados, tanto de un lado del telón de acero como del otro. Y realmente yo creo que es labor de los historiadores y de los divulgadores pues escarbar en esas curiosidades para comprender un poco mejor cómo se desarrolla una guerra de verdad. Parece que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una especie de escaparate de guerra de película con la que se nos intentó convencer efectivamente de esa fachada presentable de esa guerra atroz, pero detrás, en la trastienda, pues hubieron muchas cosas no tan confesables, no tan contables, no tan heroicas ni tan dignas de ser tenidas en cuenta, que realmente pues ahora son las que nos toca redescubrir. Bueno, Santi, que precisamente Círculo de Lectores ha vuelto a publicar tu libro 20 conspiraciones de la historia. Lo mismo ha ocurrido en Portugal, hay mucha conspiración. Vamos a hablar mucho de eso porque hay muchas cosas que no se entienden bien y quizá con esa interpretación más oscura o más en la tramoya de las cosas podamos comprenderlas mucho mejor. Carmen, 7640. Claro que sí, líneas abiertas en esa vía de contacto, ya lo sabéis, 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre vuestras preguntas, vuestros mensajes. Yo la verdad, Iker, es que me he quedado alucinada con la de historias, la de sucesos desconocidos que se cuentan en esa obra que tienes entre las manos. Desaparición de barcos, los Food Fighter, tan célebres durante la Segunda Guerra Mundial, este personaje desconocido como era el marino, el experimento Filadelfia. ¿Cuántas preguntas hemos recibido y nunca hemos podido responder en torno al mito, la verdad que pudo haber en torno al experimento Filadelfia? Y personajes desaparecidos en mitad de la contienda, viajes extraños, aquella especie de locura de Rudolf Hess, por ejemplo, la historia que se contó del final de Hitler y de sus supuestos hijos, para algunos barbaridades, para otros simples delirios de escritores. Hay quien dice que pudo haber algo de verdad. Historias, por supuesto, como el Triángulo de las Bermudas, que empezó a ser célebre precisamente en este tiempo. Pearl Harbor, ¿sabían algo los americanos? Parece que las conspiraciones se repiten constantemente. Hay historias mucho más rigurosas, otras que están ahí cogidas con hilos, pero conforman esta especie de vademecum de lo extraño que no recogió ningún libro de historia oficial. Con Jesús Hernández vamos a navegar en estos enigmas, en estos misterios. Yo creo que va a merecer la pena. La nave del misterio, Alberto Granados, Juanma Frasquet, ahí va a hacer que retrodezcamos en una especie como de cápsula que puede viajar en el tiempo y puede llevarnos, por ejemplo, hasta 1939, cuando empiezan a producirse unos acontecimientos realmente espantosos. Pero como decimos, algunos, solo algunos, quedaron fuera, al margen, prohibidos, apócrifos. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial existe la constancia documental de una serie de hechos anómalos que oficialmente jamás ocurrieron. Son misterios que a ninguno de los bandos les interesó revelar. Desapariciones insólitas, envenenamientos, espías fallecidos en circunstancias imposibles, experimentos prohibidos, tecnología secreta. Un rosario de enigmas que no fueron recogidos por los libros de historia. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. 1:46, siempre en directo, 10,9 grados, aquí en Gran Vía. Jesús Hernández, nuestro compañero, autor de este libro, está en Barcelona, él es historiador y periodista y ha compilado una cantidad de datos que impresionan. Jesús, amigo, buenas noches, buenas madrugadas. Hola, buenas noches, Iker. Gracias por estar ahí en Radio Barcelona con todos nuestros compañeros. Por cierto, ¿se sabe algo más de este marino? Nos contaba Carmen, por supuesto extrayendo de tu libro, que es una especie de Kaspar Hauser o de individuo venido de ningún lugar, de ninguna parte. A mucha gente le sonará la historia que al final fue fraude esta, de Piano Man, algo parecido en aquel año ya lejano de 1945, ¿no? Pues no sabemos nada más del caso de Charles Jameson. Es este caso que es una gota en el océano de los hechos inexplicados de la Segunda Guerra Mundial,
pero que es evidente que es un aspecto, aunque sea pequeño, pero también no hay que despreciarlo de esta serie de misterios que tiene la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Oye, yo tengo que preguntarte por lógica, porque además yo creo que iba a ser una especie de debate interactivo, también con Santiago Camacho, con todos los amigos, que tienen muchas preguntas, porque hay grandes clásicos que no sabemos si han sido aderezados por la leyenda urbana, la leyenda de guerra en este caso, y han ido creciendo, pero a ti, en torno a los enigmas y misterios que has podido ir desbrozando, has podido ir catalogando, ¿hay alguno que te ha llamado la atención más que otros porque igual has descubierto algo que no imaginabas, que era más sorprendente de lo que creías en un primer momento? Pues la verdad es que escribiendo este libro he encontrado una serie de hechos que no me esperaba, realmente pues me han sorprendido muchísimo. Quizás el que más me ha sorprendido es el de la muerte del hermano de John Fitzgerald Kennedy, JFK. Todos sabemos las circunstancias extrañas de la muerte del hermano famoso, pero muy poco se ha hablado del hermano mayor, que él era el que tenía que haber ocupado quizás el puesto que lo ocupó, porque era su hermano mayor y el preferido de su padre. Murió en unas circunstancias extrañísimas, su cadáver, por supuesto, no se ha encontrado nunca, y es el caso quizás que más me ha sorprendido, sí. ¿Cuántos desaparecidos en circunstancias extrañísimas pues ocurren? Cosas que uno, por ejemplo, busca un nombre, Bormann, Martin Bormann, bueno, tú has dicho Joe Kennedy, Saint-Exupéry, autor del libro más vendido, dicen, después de la Biblia, ¿no? El Principito. Sí. Tantas personas que de repente como se esfumaron en mitad de la nada, pero estoy seguro que mucha gente se ha sorprendido al ver el nombre de los Kennedy. Esto sería, Santiago Camacho, una especie de muesca desde luego desagradable, en una familia llena de tragedias, pero esta sin duda la más desconocida. Sí, de hecho, no es tampoco el único Kennedy que muere en un accidente aéreo. Una hermana de los Kennedy también fallece en las mismas circunstancias. Hay, fíjate, teorías para todos los gustos. Algunas que dicen, lógicamente, que recurren a la consabida maldición de la familia, y otras que yéndonos fuera del terreno conspiranoico, hablan de explicaciones incluso psicológicas. Parece ser que Joe Kennedy, el patriarca de la familia, te inculcó una educación muy especial a sus hijos, los hizo bastante temerarios, bastante amantes del riesgo, les inculcó desde pequeños el desafiar sus propias limitaciones, y parece que en la familia Kennedy muchos accidentes, muchos casos fatales han ocurrido precisamente por esta especie de temeridad congénita que en muchas ocasiones pues les ha llevado también a muertes bastante más explicables, digamos, que las simplemente debidas a la conspiración. Oye, Jesús, vamos a intentar acercar esta historia a la gente que no la conozca. ¿Qué le pasó a este hombre? Pues la historia de Joe Kennedy es muy curiosa. Era un aviador realmente temerario. Después de cumplir su serie de misiones, después de la cual podía regresar a casa, prefirió reengancharse, volvió de nuevo, él participaba en los bombardeos sobre Alemania, y entonces, extrañamente, participó en una misión secreta, ultra secreta, de los aliados, que era la respuesta a las bombas V1 y V2. Esta misión, que yo no había oído hablar hasta que empecé a investigar, se trataba de emplear aviones bomba, es decir, aviones bombarderos, pero cargados de bombas, que eran dirigidos por un avión nodriza. Había un momento del vuelo que, los dos aviones partían a la vez, y entonces el avión bomba era preparado, y los pilotos que iban en ese avión saltaban en paracaídas. Y este avión bomba pues se teledirigía desde el otro avión hasta impactar en territorio francés controlado por los alemanes o Alemania. Pues bien, en una de estas misiones el avión explotó inexplicablemente sobre territorio inglés, y naturalmente pues Joe Kennedy iba en el interior y su cadáver pues no apareció porque en teoría se volatilizó al ir dentro de este avión. ¿Qué sucede? En el año 84 un oficial alemán revela que él estuvo con Joe Kennedy, con un soldado que decía llamarse Joe Kennedy, precisamente un mes antes de esta supuesta misión. Le enseñó precisamente su chapa, su dog-tag, en la que se llamaba Joe Kennedy. Se han hecho investigaciones y, curiosamente, aunque parezca un nombre muy común, el de Joe Kennedy, no había ningún otro soldado en todo el ejército que se llamase Joe Kennedy, y aseguraba este oficial alemán que este supuesto Joe Kennedy fue asesinado en un momento en que intentaba escapar. Entonces vemos una serie de ingredientes en el que hay una misión ultrasecreta de los aliados, vemos un oficial que supuestamente ve al hermano de Joe Kennedy vivo en Francia,
y luego incluso además esta misión de bombardeo estaba dirigida contra unas instalaciones secretas alemanas en Francia. Y naturalmente pues no se encuentra el cadáver de Joe Kennedy. Esto no fue desclasificado hasta el año 66, no se supo que Joe Kennedy realmente iba en este avión y permanece en el misterio qué es lo que ocurrió realmente con él. Una historia, Santiago, que tiene todos los condimentos clásicos de una conspiración. No se extraña que haya sido tan poco explotada o conocida esta versión de la primera casi maldición Kennedy. Pues sí, la verdad es que yo creo que, aparte de la magnífica investigación de Jesús en su libro, que tengo que confesar que lo tengo en la cabecera desde hace unos días y que solo he tenido tiempo de ojearlo, pero que de verdad que me interesa muchísimo, pues yo creo que la tragedia de los dos hermanos siguientes, de Robert y de John, ha eclipsado de tal manera todo lo que circunda... Ha ensombrecido por completo a este hombre. Que realmente, por ejemplo, incluso lo sucedido a los hermanos anterior y posterior respectivamente, la muerte de Joe, por ejemplo, que acabas de narrar, o también la extraña salida de la política, o al menos de la carrera presidencial de Ted, que con el asunto aquel del accidente de tráfico, que también muchos achacan a una conspiración, pues esas dos historias han quedado bastante difuminadas contra la gran tragedia de esos dos grandes magnicidios, ¿no? Hablábamos de operaciones en el aire, bombardeos. Otra de las historias apasionantes, por cierto que Jesús Hernández también ha hecho otros libros sobre esta temática, como las 100 mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial o hechos insólitos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay una cosa que aparecía, Santiago, y tú lo sabes bien, los que amamos también el asunto de los objetos volantes no identificados. Había primero una foto. Quiero que me lo cuentes. Bueno, mejor me lo vas a contar luego, porque veo que no va a dar tiempo y que habrá muchas preguntas en el 7640. Es una historia que tiene que ver con Japón, que tiene que ver con Los Ángeles, que tiene que ver con supuestas fotografías, yo no sé si falsas o no, y que tiene que ver con lo que muchos creyeron que era eso, un objeto volante no identificado. Quizá encontremos una explicación, pero como hoy es un programa abierto, programa casi tipo mesa de redacción, Carmen, me gustaría que fuéramos filtrando qué tipo de preguntas están llegando, a ver qué es lo que más le interroga, lo que más le hace pensar a la gente sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues hablabais de japoneses hace un momento y nos preguntan ¿qué hay de cierto de que los japoneses abandonados en islas y encontrados después no sabían que la guerra había acabado? Bueno, hay mucha historia, mucha literatura, ¿verdad, Jesús? Sobre hombres como los topos que publicó Manuel Leguineche y Torbado aquí, personas que creían que no había acabado la contienda y que seguían ahí ocultos. ¿Verdad, mentira, leyenda? Sí, hubo soldados japoneses que permanecieron fieles a su misión, sobre todo en islas perdidas del archipiélago filipino. Muchos de ellos, la mayoría, pues fueron apareciendo a principios de los 60, pero hubo algunos que incluso hasta el año 73-74 pues continuaron allí. ¿Hasta el 74? Sí. Y era precisamente un soldado japonés que no estaba dispuesto a abandonar su puesto si no se lo ordenaba su inmediato superior, el que era inmediato superior entonces. Entonces se hizo una campaña en búsqueda de este oficial japonés, entonces lo encontraron, creo que era empleado de una biblioteca pública. Entonces este hombre tuvo que ir a Filipinas y ordenarle que regresase a Japón, porque comunicarle que la guerra había terminado, porque este hombre no se lo creía. Pero Iker, curiosamente, investigando sobre otros temas, como es el famoso oro de Yamashita, es decir, los tesoros que supuestamente el ejército japonés... ¿Te puedes creer que te iba a preguntar eso ahora mismo? Bueno, aquí se puede creer uno de todo, porque en este programa, pero te iba a preguntar por esas rapiñas o tesoros ocultos que también la Segunda Guerra Mundial está lleno de ellos, ¿eh? Sí, pues precisamente este asunto del oro de Yamashita, que se llama, que son todas las riquezas que los japoneses rapiñaron por todos los países de sudeste asiático, pues al parecer fueron enterrados en Filipinas. Y, como digo, curiosamente, pues parece ser que este último japonés estaba encargado de vigilar el tesoro. Al menos este hombre había recibido un entrenamiento antes de la Segunda Guerra Mundial, que estaba destinado a obedecer a muerte una orden para guardar un objeto determinado. Y era precisamente este hombre el que estaba allí y estuvo tantas décadas guardando esa isla. En el año 74, parece mentira. Sí. Y luego, naturalmente, este hombre pues decía no saber nada de este supuesto tesoro. Yo soy escéptico sobre este tema, pero bueno, es un hecho que está ahí. Es que a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial se dan casos de coincidencias, casualidades,
temas que parece que quieren indicar algo. Es muy difícil el sacar una hipótesis concreta, una conclusión, pero de hecho están ahí estas casualidades. Luis nos dice, buenas madrugadas. Entre tantas incógnitas quisiera preguntar por una posible gran conspiración. En Pearl Harbor lo que ocurrió fue un autoataque. Bueno, si os habéis dado cuenta, y bueno, esto daría para hablar muchísimo, lo dejamos para la segunda hora, compañeros, porque la eterna conspiración de la nación que casi, no voy a decir programa, por favor, pero se ha publicado todo tipo de cosas, de barbaridades en algunas ocasiones, de tener una especie de justificación. Y Pearl Harbor se lleva la palma en cuanto a acontecimiento histórico todavía entre dos aguas y de mucha gente que piensa que ocurre algo que no es lo que nos han contado. Bueno, lo intentamos resolver. Otro amigo que nos pregunta si se menciona en el libro algo de la muerte de Glenn Miller. Sí, es otro de los grandes clásicos, ¿verdad, Jesús? Sí, el caso de Glenn Miller es muy significativo. Todos los oyentes supongo que saben quién es Glenn Miller, el autor de ese famoso tema En Forma, de las Big Bands. Pues este hombre era un músico que era idolatrado por los soldados, y entonces en diciembre de 1944 tenía que dirigirse desde Inglaterra hasta París en avión para dar una serie de conciertos. Pues su pista se pierde en este avión en mitad del Canal de la Mancha. Nadie sabe qué es lo que ha ocurrido, no se sabe si es un accidente, si ha sido atacado, ahí se acaba la historia. ¿Qué es lo que ocurre? Que después hay testigos que aseguran que Glenn Miller es visto en París, unos dicen que se dedicaba al contrabando, que era espía de los alemanes, que murió fruto de un altercado con algún soldado en París, es decir, no sabemos lo que pudo ocurrir. En cambio, su hermano asegura que él estaba muy enfermo, Glenn Miller estaba muy enfermo, y que falleció en un hospital de Inglaterra. Y en cambio, pues se dio esa versión de que había muerto en el avión precisamente para salvaguardar su imagen heroica. O sea que al final nadie sabe nada. No, pero es que, Iker, lo mejor, que creo que es lo que puede explicar el caso, recientemente hubo un oficial inglés que recuerda que en los años 60 pues se enteró de esta historia y recordaba que pudo haber muerto por fuego amigo. Es decir, que en unos bombarderos que regresaban de una misión en Alemania, al no poder arrojar sus bombas sobre el objetivo deseado, las arrojaron sobre un punto preestablecido del Canal de la Mancha. Pues bien, estas bombas explotaron al contacto con el agua y parece ser que el avión de Glenn Miller justo en ese momento pasaba por allí. Es decir, que probablemente Glenn Miller murió a consecuencia de bombas aliadas. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que los aliados dijesen que fue fruto pues de un temporal, de una tormenta en el Canal de la Mancha, y que para no admitir que fue al fondo del mar por fuego amigo. Jesús, lo más curioso... Lo tenemos que dejar ahí porque tenemos ahora mismo el boletín de noticias, pero seguimos escuchándote en apenas unos minutos, ¿vale? Segunda Guerra Mundial y sus misterios, aquí en la SER. 2 y 5, casi nos daban las señales, ¿verdad, Carmen? Hablando de Glenn Miller y de tantos misterios con Jesús Hernández, con Santiago Camacho, con todo el equipo. Ha causado extrañeza... Bueno, a mí me gustaría que me leyeses muy rápido preguntas que hacen los oyentes para saber cuáles son los mitos que más se han quedado en el acervo popular, los que no se pueden olvidar, los que están ahí. Aunque no respondamos ahora, iremos tratándolos, pero preguntaban por Joe Kennedy, preguntaban por el experimento Filadelfia, preguntaban por personas que creían todavía que la guerra no había terminado. Me gustaría saber qué piensa la gente. Pues mira, un amigo nos pregunta, algunos aviadores en la Segunda Guerra Mundial aseguraron ver pirámides en zonas muy distintas del mundo, desconocidas y no encontradas. ¿Qué hay de cierto? Tengo un real interés, nos dice. Es cierto que Estados Unidos intentó lanzar una bomba atómica sobre Tokio con un submarino que Japón hundió, nos preguntaba Ismael desde Cartagena. Es cierto que había infiltrados japoneses en el servicio secreto americano durante el ataque a Pearl Harbor. Casos que habéis citado, Rudolf Hess, conspiración o desaparición cuasi paranormal, y Martin Bormann, suicidio, fuga o qué, nos pregunta Luis. Javi desde Jumilla, en Murcia, ¿tuvo algo que ver la sociedad Thule con la fuerza de captación que tuvieron los nazis y su poder en Europa? Francisco desde Hospitalet, ¿qué podéis contar sobre el proyecto Filadelfia? Es un tema que desde pequeño me atrae. ¿Es cierto que participó Einstein? Pues como veis, un racimo de elementos que desde luego demuestran que la audiencia de Milenio está muy puesta en temas de la Segunda Guerra Mundial, en esos temas más o menos heréticos de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos, sorprendente, Santiago, es la historia que casi hemos cortado antes. Hablábamos que tenía que ver con Japón, que tiene que ver con Los Ángeles y que tiene que ver con unas extrañas fotografías o por lo menos testimonios, incluso creo que tienes por ahí notas de prensa, que hablaban de extrañas observaciones que imagino que llenaron de pánico a mucha gente.
¿Qué historia es esa del supuesto ataque a Los Ángeles? Cuéntanos, Santiago. Pues es curioso porque fíjate que nada más lejos en este libro que estamos comentando hoy que estar cercano a la ufología o a nada más o menos esotérico, pero es un caso que todos los que sean aficionados al tema de los ovnis recuerdan, porque en todas las enciclopedias ovnis, las grandes recopilaciones de casos ovni y tal, se recoge como en Los Ángeles, creo recordar que fue en 1943, hubo un extraño avistamiento que hizo disparar todas las alarmas antiaéreas, que hizo que iluminó el cielo con los reflectores de la ciudad, e incluso algunas fotografías que muestran alguna especie de objeto bajo los reflectores antiaéreos, y que desde luego fue recogido por la prensa y generó una indudable inquietud entre la población, pensando que podía ser un posible ataque japonés. En este libro se trata, ahora preguntaremos a nuestro autor si exactamente qué es lo que ha conseguido averiguar él, pero es curioso porque los temas más habituales a lo mejor de Milenio también quedan aquí reflejados, porque ya te digo que este hecho en concreto ha pasado, al menos de una manera recogida por algunos autores, a los anales de la ufología también como una de los primeros avistamientos ovni. Ovni era objeto, volaba y no sabíamos lo que era, por tanto objeto volador no identificado, pero a lo mejor Jesús Hernández lo ha identificado. Pero incluso bastante antes de la era oficial de estos fenómenos, que se inaugura en el 47, hablamos con Jesús Hernández, periodista e historiador, autor de este libro, Enigmas y Misterios de la Segunda Guerra Mundial. Jesús, una historia muy extraña, ¿que tiene base real o es pura leyenda? No, de leyenda nada, base realísima. Es decir, que esto fue lo que se conoce, pues un poco irónicamente, como la batalla de Los Ángeles. Hay que ver un poquito el ambiente en el que sucedió. No sé si los oyentes tienen en mente aquella película de Spielberg de 1941, que se llamaba así. Uh-huh. Es decir, que el ambiente en Los Ángeles a primeros de 1942 pues era de pánico, de temor. Había un temor cierto incluso a que los japoneses desembarcasen en las playas de California, y en este ambiente de psicosis, la noche del 24 al 25 de febrero de este año, de 1942, pues se dio un fenómeno extraño en el que unos extraños aparatos pues empezaron a sobrevolar el cielo de Los Ángeles. Esto se combinó con un apagón general de la ciudad, estalló el pánico, los cañones antiaéreos comenzaron a disparar, los focos iluminaban hacia arriba y como bien dices, incluso en el diario Los Angeles Times pues aparece una célebre fotografía en la que parece como un objeto circular que es iluminado por los focos. ¿Qué se ve en esa foto, Jesús? ¿Podrías transmitirla a los cientos de miles de amigos que nos escuchan ahora? Bueno, la verdad es que es muy oscura y es difícil apreciarlo, pero parece como un objeto circular que es iluminado por dos focos antiaéreos, y da la sensación realmente que es un objeto circular y por los testimonios que decían avanzaba muy lentamente. Entonces, ¿qué es lo que era? Yo tengo que confesar que soy tremendamente escéptico sobre el fenómeno ovni, y por lo tanto yo creo que hay que buscarle una explicación. Lo más probable es que fuera un globo meteorológico, que el aire, el viento soplase desde el Pacífico en dirección al interior, y que uno de estos globos irrumpió en la ciudad de Los Ángeles, y al disparar las baterías antiaéreas, el humo, las bolas aparentes de humo, pues fue lo que hizo confundir a la gente. Yo creo que esta puede ser la explicación más sencilla, pero es que no hay una explicación oficial. A estas alturas todavía no sabemos qué era lo que ese día sobrevoló Los Ángeles. Por cierto, que no se atacó ningún avión, no pasó nada. Hubo, parece ser, una víctima tan solo de este bombardeo, que fue un pobre hombre que le dio un ataque al corazón, pero aparte de esto no hay nada más. Pero los informes oficiales todavía, a estas alturas, no saben qué es lo que ocurrió ese día, o esa noche, mejor dicho. Pues fíjate que ahora que Jesús Hernández nos estaba hablando de globos como posibles sospechosos de provocar este caos, tengo precisamente ahora mismo delante de mí unas fotografías y unos planos de un artefacto bastante curioso. Son unos globos que los japoneses diseñaron. ¿Pero qué haces para tener eso ahí en ese momento, Santiago? Es lo que yo... Las cosas que hay en este ordenador son bastante curiosas. Te lo van a confiscar un día. Son unas fotografías y unos croquis de algo que no solo fue un prototipo, sino que realmente se fabricaron en cantidades Entramos en el concepto de ovni, pero arma secreta. Sí, efectivamente. Posibilidad, hipótesis. Se fabricaron en grandes cantidades, y eran unos globos que, aprovechando las corrientes de aire, las corrientes
importantes en las capas altas de la atmósfera, diseñaron los japoneses para que, cargados con una bomba incendiaria, atravesasen de alguna manera, no todo el Pacífico, sino que estaban diseñados para ser lanzados desde submarinos, atravesasen buena parte del Pacífico y cayesen provocando incendios en las regiones de los grandes bosques de los Estados Unidos. El plan, no sé si ingenuo o maquiavélico, era provocar enormes incendios forestales que distrajesen de alguna manera recursos humanos y recursos materiales en la extinción de este tipo de siniestros. Y realmente, pues lo curioso de este artículo del Instituto Smithsoniano que tengo delante es que estos globos no solamente se fabricaron a miles, sino que algunos, bastantes, llegaron a su objetivo y provocaron víctimas civiles. Muchas de ellas, los globos, no tanto los que soltaron, los que cayeron con su carga, sino algunos que aterrizaron sin estallar y fueron, pues, lo típico, tocados por alguno que pasaba por allí, por niños, etcétera, etcétera. Y las familias de las personas que fueron afectadas durante la guerra tuvieron que esperar a que terminase la guerra y esto dejase de ser secreto para percibir una pensión compensatoria por parte del gobierno estadounidense. Por tanto, es una historia que curiosamente se mantuvo en secreto a pesar de que estaba provocando víctimas en propio territorio estadounidense para que no cundiese el pánico durante todos los años de la guerra, y solo algún tiempo después pues se comenzó a saber. Ahora me gustaría a las 2:14 que escucharais muy atentamente este documento que, bueno, es la vía de contacto directo con uno de los términos que más se ha repetido en el 7640, que es Pearl Harbor. Escucha. Japanese attack upon Pearl Harbor naturally would mean war. Such an attack would naturally bring a counterattack. And hostilities of this kind would Una historia todavía entre brumas. Se han hecho recientemente películas de gran éxito. Hay una teoría. Primero, Santiago Camacho, experto en temas de conspiración, y muy brevemente, por favor, hay una gran teoría que ponemos aquí para que opinéis sobre ella, de una especie de conspiración general que con la, digamos, enorme cantidad de información que hay en Internet, sobre todo, que no se renueva y que tampoco sabemos cuándo fue colgada o cuándo no, esa permanencia constante y a veces dañina de algunos reportajes, también ha hecho que muchos norteamericanos, en ese top 10 de las conspiraciones, crean que realmente hubo hilos oscuros por ahí. Digamos, el estado actual de la cuestión, ¿cuál es? Vamos a resumir cuál es la teoría de estos historiadores revisionistas, por llamarlos de alguna forma, es con respecto al tema de Pearl Harbor. Su teoría es la siguiente. Dicen que el pueblo americano, tradicionalmente aislacionista, no tenía ningún tipo de interés en involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, pero el gobierno sí. El gobierno evidentemente veía una ocasión de participar en el nuevo orden mundial que iba a salir de esa contienda, en el nuevo reparto de influencias que podía salir, y veían que era algo de lo que los Estados Unidos no podían sustraerse. Dependiendo del grado de conspiranoia, digámoslo así, del autor, o bien se aprovecha un ataque o unos planes fortuitos, o sea, que ya estaban planeados por parte de Japón, y se deja hacer, o bien incluso se llega al punto de presionar al imperio japonés, llevarle mediante una serie de medidas económicas, embargos, etcétera, etcétera, a una situación insostenible y provocar ese ataque. Y realmente ya los más suaves son los que dicen que bueno, que hubo un tremendo fallo de inteligencia, pero que realmente sí que estaban en aquel momento en Estados Unidos los mimbres para poder deducir que ese ataque se iba a producir, y los que directamente pues hablan de que esos avisos, algunos de ellos incluso del propio servicio secreto soviético, que hablaban de avistamientos de barcos en alta mar, de una gran flota que se dirigía por el Pacífico con dirección hacia las costas estadounidenses, pues que esos avisos pudieron ser ignorados de una manera absolutamente premeditada. Es muy curioso porque hace muchos años, en uno de los primeros artículos que escribí en la revista Más Allá, comentaba cómo el ataque japonés a Pearl Harbor fue, no vamos a decir profetizado, pero es descrito con absoluta fidelidad precisamente por uno de los propios oficiales que trabajaba en la base,
unos pocos años antes. Él mismo se daba cuenta de hasta qué punto era inseguro aquella forma de tener dirigida esa base, de tener toda la flota del Pacífico concentrada en un sitio, y para convencer a sus jefes diseña todo un plan de ataque para eliminar toda la flota del Pacífico de un solo golpe. El plan que diseña este hombre, y que obviamente no fue oído, es prácticamente calcado al que luego llevaron a cabo los japoneses. Deducimos que ese plan era secreto, con lo cual lo que tuvo este hombre fue una premonición de algún tipo absolutamente brillante, ¿no? Hablamos con Jesús Hernández, autor de este libro, repetimos, Enigmas y Misterios de la Segunda Guerra Mundial, lo ha publicado Nautilus. Jesús, Pearl Harbor, uno de los grandes temas, como vemos hay su versión conspiranoica, y tú en la investigación, ¿qué has encontrado de enigmático, de extraño, de inesperado en torno a este episodio que condicionó, dicen algunos, parte, y seguramente parte de la historia moderna? Si no ocurre Pearl Harbor, ni estaríamos como estamos, ni el mundo hubiera ido por donde ha ido, ¿no? En el caso concreto de Pearl Harbor, pues yo me alejaría precisamente de las teorías conspiratorias. Yo creo que fue un fallo tremendo de inteligencia, de la inteligencia americana, y además una concatenación de errores que llegan a extremos ridículos y casi cómicos. Que bueno, todo esto lo describo, el tema de Pearl Harbor, en mi primer libro, en el de las 100 mejores anécdotas, y que precisamente son eso, son anécdotas, son concatenaciones de fallos uno detrás de otro, que acaban pues por provocar el que el ataque japonés pues se recibiese pues prácticamente con los brazos abiertos. Yo sinceramente creo que el presidente norteamericano Franklin Roosevelt no tenía ni idea de que Pearl Harbor iba a ser atacado. Yo creo que aunque le fue bien, digamos, para su propósito, pero él no sabía que Pearl Harbor iba a ser atacado. No lo tengo tan claro en el caso de Winston Churchill. Hay una serie de indicios, de medias palabras que desliza en algunos momentos, el que da la impresión que el servicio de inteligencia británico sí que conocía las intenciones japonesas de atacar Pearl Harbor, y naturalmente pues Churchill no hizo nada para impedirlo. Y curiosamente, pues a favor de mi tesis, digamos, anticonspirativa, pues en cuanto pues los japoneses pues atacaron Pearl Harbor, Roosevelt declaró la guerra a Japón, pero no lo hizo a Alemania. En cambio, fue Hitler el que unos días después sí que declaró la guerra a Estados Unidos. Por lo tanto, yo en este caso me alejaría de una posible conspiración, y creo que más bien fue una serie de errores brutales de los americanos. Es curioso, Jesús, porque, por ejemplo, todo lo que se ha escrito, dicho, publicado, radiado, televisado sobre el 11S, parece que es recoger un poco la misma historia de Pearl Harbor, una especie de errores terribles en inteligencia, en seguridad, y otros han aprovechado también para dar rienda suelta a la teoría de la conspiración, y al final el público intermedio nos hemos quedado un poco como sin saber. Vamos a hablar de un personaje siniestro, más siniestro aún de todo lo que estamos hablando, una especie de individuo que llaman muchos padre de la auténtica propaganda, persona capaz de modificar la mente de aquellos que le escuchaban, persona por tanto con un poder importante, y también individuo que tuvo mucho que ver con los últimos días o la trayectoria, vamos a decirlo así, de Hitler. Vamos a cambiarnos ahora mismo de bando, por supuesto metafóricamente, investigando el misterio, y vamos a recordar cómo podían ser aquellos mítines. Imaginamos ahora mismo esos miles de soldados perfectamente alineados, esos elementos que sí tenían mucho de esotérico, de recuerdo de las antiguas leyendas germánicas, esa perfecta disposición de todo, y cada palabra tenía un sentido, cada sonido tenía un sentido, nada estaba dicho porque sí, todo tenía un perfecto engranaje, un estudio milimétrico de cómo se podía afectar la mente humana. Hablamos de uno de esos hombres oscuros de la historia, Goebbels. Uno de esos hombres, uno de esos individuos, Jesús, sobre el que también se cierne la sombra del misterio. Sí, se cierne la sombra del misterio, pero yo creo sobre todo pues como un individuo de esta calaña pues pudo alcanzar esos niveles de poder. Hay que recordar que Goebbels pues era bajito, tenía un pie contrahecho, que él decía que era una herida de la Primera Guerra Mundial, pero que era mentira, y realmente su aspecto se alejaba bastante de ese modelo ario, digamos.
y curiosamente pues fue un hombre que fracasó estrepitosamente en su juventud, intentó prosperar en el periodismo, en la literatura, escribió un libro que nadie le quería publicar. Es decir, esto es algo que se repite en todos los jerarcas o casi todos los jerarcas del Tercer Reich, que todos fracasaron totalmente en su juventud y luego en cambio en su madurez consiguieron hacerse con las riendas del pueblo alemán. Yo creo que el nazismo, más que los historiadores, creo que lo tendrían que estudiar pues los psiquiatras, ¿no? Ahí creo que descubríamos pues bastante de las razones del Tercer Reich, sí. Oye, Santiago, ¿este hombre también tiene que ver, como decíamos, con esos últimos momentos de Hitler? Sí, parece que, aparte de, lógicamente, ser posiblemente el último de sus grandes fieles que estuvo a su lado en esos momentos. Dictaminó una serie de cosas que luego fueron condicionantes para que haya misterio en torno, por ejemplo, al cadáver de Hitler y tantas historias. Se comenta, él mismo pues se suicidó junto a su esposa y sus hijos. La visión de este suicidio es posiblemente en la película El hundimiento, que narra también los últimos días en el búnker de Hitler, posiblemente la escena más atroz, ¿no? Como aquellos pequeños son envenenados por su propia madre y luego los padres, Goebbels y su mujer, se suicidan en el exterior. Pero se cuenta también que el propio suicidio de Hitler es de alguna manera diseñado por Joseph Goebbels, haciendo una especie de póstumo acto de propaganda. No solamente su afán propiciando el afán de Hitler de que Hitler estaba obsesionado con lo que le había sucedido a Mussolini, cuyo cadáver había sido profanado de todas las maneras, apaleado, escupido, profanado de todas las maneras imaginables. Él no quería que le pasase lo mismo, él decía que su cuerpo no quería que terminase en Moscú o en Nueva York en un museo, y Goebbels le diseña una especie de extraño funeral vikingo con los rudimentarios medios que tenía en aquel momento, pero sobre todo con una obsesión. Quería que siempre quedase la sombra de la duda. Se cuenta que el propio Joseph Stalin siempre dudó de si Hitler había sobrevivido o realmente había muerto en el búnker de Berlín. Y ese posiblemente era el propósito de Goebbels. Quería que el aura mítica de Hitler quedase incluso patente en su muerte, que quedase un último misterio en ese cadáver irreconocible, en ese cuerpo calcinado, en aquella especie de pira improvisada a base de gasolina, que todo eso pues dejase una última rúbrica de unos puntos suspensivos al menos que le diese una inquietud póstuma al nazismo. Jesús, incluso en tu libro, en la parte, digamos, que más tiene que ver con el misterio puro y duro y las teorías más o menos difíciles de creer en un principio, pero se ha escrito sobre ellas, se habla de la descendencia de Hitler. ¿Qué has descubierto? Bueno, el tema de la descendencia de Hitler, pues como bien dices, pues entra un poco en el terreno de la ciencia ficción. Yo creo que es inevitable que surjan testimonios, que surjan documentos que indiquen pues que Hitler tuvo descendencia. Yo personalmente pues considero que esto no fue así, pero bueno, aún así pues existen supuestas pruebas de que fue padre durante la Primera Guerra Mundial con una francesa. Su supuesto hijo pues en la Segunda Guerra Mundial fue enviado a Alemania como trabajador forzado. Y gracias a que la madre pues se ve que se puso en contacto con Hitler, pues por así decirlo, lo perdonó y pudo volver a Francia. Luego pues también se le atribuyen hijos pues con una lanzadora de jabalina que conoció durante la Olimpiada de Berlín. Hijo también se cree que uno de los hijos de Magda Goebbels, de la mujer de Goebbels, pues él se llama Helmut, este niño pues que era hijo de Hitler. Luego pues también sobre Eva Braun pues se ha dicho que tuvo un hijo, una hija, es decir, que hay muchas investigaciones sobre este punto. Yo creo que no lo tuvo porque precisamente pues Hitler en las declaraciones que hacía su secretaria, por ejemplo, que quedan registradas en el libro, pues entonces él decía que no quería de ningún modo ser padre porque consideraba que un hijo no podría estar a su misma altura. Por lo tanto, yo creo que este es un tema que creo que es un divertimento que se puede investigar, pero es muy difícil que se pueda encontrar este supuesto hijo de Hitler. Lo que sí que hay, pero esto lo dejo para otro libro siguiente, hay en Estados Unidos hay unos descendientes de familiares de Hitler. Esto es un tema que sí que realmente existe.
se cambiaron el apellido. Y caramba, como para apellidarse Hitler hoy en día, imagínate. Sí. Bueno, pues hay algunos en Estados Unidos. Decir, sí. Madre mía. Y bueno, pues estos familiares pues realmente pues viven en Estados Unidos, pero naturalmente pues no quieren ser personajes públicos pues por las complicaciones que le puede traer. Pero parece que toda la familia de Hitler pues ha acabado mal, como una maldición en torno a su figura que alcanza a su familia extensa, digamos. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Foo Fighters o bolas de fuego. Anomalías aéreas que sorprendieron a aviones y pilotos de ambos bandos. El experimento Filadelfia. Leyenda o ficción en la que algunos aseguran que se buscaba la invisibilidad del ser humano. Son los misterios clásicos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos que marcaron época como el célebre Triángulo de las Bermudas. Esta noche queremos saber qué fue de ellos. Y es que, Carmen, decíamos que las preguntas de nuestros amigos al 7640, pues es lógico que vayan en ciertas direcciones. Se preguntan por personajes que luego vamos a recordar de alguna forma rápida, pero, caramba, bueno, sobre las Bermudas, eso da para varios programas, sobre el mito, la realidad, el fraude, la ficción, la exageración literaria. Pero el experimento Filadelfia, que nunca hemos comentado en este programa, sería interesante primero poner las bases. ¿De qué estamos hablando? Vamos a intentar conocer qué se dijo, oficialmente qué ocurrió, y luego con Jesús Hernández y con Santiago Camacho vamos a intentar poner los puntos sobre las íes. Experimento Filadelfia. Este es el nombre que recibió un supuesto experimento llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos en los astilleros navales de Pensilvania, en el estado de Filadelfia, en octubre de 1943. Al parecer, este estudio, que consistía en la aplicación militar de la teoría general de la gravedad de Albert Einstein, habría sido realizado por el Dr. Franklin Reno. Mediante una aplicación especial de esta teoría y la suficiente energía, al parecer, un objeto se podía volver invisible. La Marina de Estados Unidos, que en ese momento combatía en la Segunda Guerra Mundial, decidió patrocinar el experimento e incluso hacer la primera con cada uno de sus barcos, esa primera experiencia, un destroyer escort llamado Eldrick. Varias personas y varias pruebas experimentales por fin se realizaron en octubre de aquel año. El barco se volvió totalmente invisible. Todo lo que pudieron contemplar los observadores que se encontraban en el astillero de Filadelfia en aquel momento fue un gran relámpago azul. Segundos después recibían la confirmación de que el Eldrick había sido visto en la base naval de Norfolk, en Virginia, a unos 600 kilómetros de donde se encontraba originariamente. Pero con lo que al parecer no contaban eran con los efectos secundarios que sufriría la tripulación. Casi todos los tripulantes de aquel barco cayeron enfermos, otros se volvieron locos y unos pocos desaparecieron no se sabe cómo, cuándo ni dónde. Inmediatamente la Marina canceló el experimento y los oficiales ordenaron que a los supervivientes les lavaran el cerebro para que no recordaran nada de aquella dramática experiencia. Toda esta información salió a la luz gracias a varios personajes que años más tarde y por una serie de casualidades llegarían hasta ella. En 1955, Morris Jessup, profesor de astronomía y matemáticas en la Universidad de Drake y de Michigan, publicó un libro, The Case for the UFO, donde se teorizaba sobre los diferentes medios de propulsión que utilizaban los objetos volantes no identificados. A raíz de la publicación de su obra, Morris recibió una misiva firmada por un tal Carlos Miguel Allende, donde informaba al escritor sobre el experimento Filadelfia y le aseguraba que él mismo había visto desaparecer la embarcación desde el barco donde se encontraba trabajando. Morris le pidió más pruebas, pero una segunda carta le decía que por el momento no podía facilitarle los datos que le pedía. Varios meses más tarde, Jessup fue llamado por la Oficina de Investigación Naval de Washington pidiéndole explicaciones sobre un libro con anotaciones que alguien les había hecho llegar. Se trataba de una copia de su obra, donde al parecer el misterioso Allende había hecho sus propias anotaciones en torno a la invisibilidad del barco. Un año más tarde, el cuerpo sin vida del escritor fue hallado en el interior de su coche. Había conectado una manguera al tubo de escape y aparentemente se había suicidado. Muchas de sus amistades apuntaron que en realidad había sido asesinado. Podemos decir que la historia de Morris Jessup, ese profesor de astronomía, ese investigador que hace algunos de los primeros libros, dicen que el primero donde sale la palabra ovni en castellano es uno de sus libros,
muere de verdad, se suicida, estuvo metido en cosas un poco extrañas. Lo que no sabemos es si todo lo que se cuenta en torno al experimento Filadelfia es real, porque desde luego da la sensación de que sí es una magnífica novela de ficción, muy bien argumentada, con elementos de intriga absolutamente bien escogidos, pero Santiago, no sé tu opinión. Desde luego es uno de los clásicos que permanece, que la gente sigue preguntando y que muchos, ante el silencio por la imposibilidad de investigar lo que no existió, o porque realmente haya una capa de silencio, no lo sé, pues hacen que hayan crecido en cuanto a intriga, ¿no? En cuanto a ganas de saber. Nos preguntan, desde el primer programa, hace 4 años, nos van preguntando sobre el experimento Filadelfia. ¿Tu opinión, Santiago? La verdad es que es un asunto bastante extraño, porque yo creo que la clave de todo está en este extraño personaje, Carlos Allende, o Carl Allen, o media docena de alias más por los que se le conocía, que hay pruebas contradictorias que apuntan hacia su existencia o hacia no, hacia que era un simple maniático que acosaba a este escritor, o que realmente era un personaje involucrado con los propios servicios de inteligencia. Lógicamente el trabajo de muchos autores, ni muy escrupulosos en su investigación, ni muy escrupulosos tampoco en la veracidad de los datos que recogían o que reproducían, pues tampoco ha hecho demasiado por ayudar a esclarecer este asunto. Realmente es complicado el que con la tecnología de aquella época se pudiera hacer algo así como volver invisible de la noche a la mañana un barco, o poco más o menos que viajes extradimensionales o cosas por el estilo. Sí me he encontrado en este tiempo de investigadores 2 proyectos que podían de alguna manera haber tenido algún tipo de relación o algún tipo de parentesco con esto. Se estuvo investigando, por ejemplo, en su día en diversos sistemas para desmagnetizar los cascos de los barcos. Es decir, las minas marítimas en aquel momento eran minas magnéticas. Era una ventaja obvia que los cascos de los barcos no fueran magnéticos, para que las minas no pudieran adherirse a ellos y por tanto no detonasen. Tal vez la mayor parte de estos procesos de desmagnetización involucraban grandes cantidades de corriente eléctrica. Pues quién sabe qué extraño efecto podían haber tenido, o qué efecto visual a los ojos de un testigo que no sabía lo que estaba viendo el relámpago azul. Efectivamente, podían haber visto. Luego hay otro más llamativo, porque sí que parece ser que los estadounidenses durante la guerra investigaron en formas de hacer invisibles los barcos, aunque no tan imaginativas como las del experimento Filadelfia, pero sí un poquito más rudimentarias, pero mucho más ingeniosas. Ha habido varios proyectos que intentaban hacerlo invisible utilizando el efecto del espejismo, es decir, provocar mediante el calentamiento o la creación de corrientes de algún tipo alrededor del buque, que a determinada distancia se provocase un espejismo que realmente sí hiciese invisible el casco. No sabemos los resultados de ese tipo de experimentaciones, pero también podían de alguna manera haber justificado no que el barco desapareciese, sino que efectivamente pues a lo mejor no fuese visible en un momento dado. Y son las 2 únicas cosas con un mínimo de base real que se me ocurre conjeturar que pudieron haber tenido relación. Sin embargo, el eco, el pozo que dejó en mucha gente, sobre todo a raíz de ciertos libros bestsellers mundiales en los años 70, dejó el icono de experimento Filadelfia casi como una especie de anagrama de lo que es misterioso, de lo que se mantiene durante mucho tiempo, y la historia sobre la cual se ha cernido pues el misterio, el oscurantismo. Jesús, parece demasiado ficticio, y sobre todo saber que toda esta historia se basa en la carta de una persona que ni siquiera fue localizada, ¿no? A ver, yo coincido, ¿no?, en que bueno, es un caso en el que yo creo que no habría que perder más tiempo. Para mí entraría plenamente en lo que llamaríamos una leyenda urbana, por el sencillo hecho de que el supuesto testigo pues no se sabe quién es, desaparece misteriosamente, este Carlos Allende o Carl Allen, luego el astrofísico Morris Jesup pues se suicida en el año 59, luego no hay nadie que realmente pueda hablar de este experimento. Y por lo tanto, pues yo creo que no habría que darle más vueltas. Hay muchas leyendas, Jesús, de guerra, vamos a decir, leyendas urbanas de guerra que se han mantenido en el vilo de la verdad y la mentira, y que ya nadie sabe qué pasó, o gran parte de la población no sabe qué ocurrió realmente.
Pues este es uno de los problemas, porque te encuentras temas que es tanta la información que circula, que es manifiestamente falsa, que se crea una humareda de la que es muy difícil luego el poder distinguir algo. Es por ejemplo, el caso anterior que has referido de los Foo Fighters, de esos supuestos ovnis que veían los pilotos, que vemos que los testimonios son inexistentes, no se concreta exactamente qué avión o qué piloto es el que lo vio. Todo funciona a base de testimonios que hablan de otros testigos y estos a su vez de otros. O sea, mecanismo puro de la leyenda urbana. Exacto, de malas traducciones del inglés al español, y a partir de aquí pues se van siguiendo pues estas leyendas, y al final es casi imposible. Pero aún así, Iker, luego siempre queda esa duda, porque estas leyendas urbanas, como a veces pasa, pues tienen un trasfondo de que es probable que se refieran a un hecho concreto. Como nos apuntaba antes el experimento Filadelfia, ¿por qué no? Podría estar referido a algún experimento que se hizo de desmagnetizar un barco para la lucha contra los torpedos. Quién sabe si este experimento pues provocó daños irreparables en marineros, y para evitar las indemnizaciones a estos marineros pues se negase el experimento. Esto es algo que ocurrió bastante, incluso después, durante la Guerra Fría, pasó muchísimas ocasiones que el gobierno norteamericano o el británico, por ejemplo, pues negaban estos experimentos para no hacer frente a las consecuencias. Y del mismo modo, los Foo Fighters podrían hacer referencia a algunas armas antiaéreas de los alemanes que los aliados no querían luego reconocer. Por lo tanto, estas leyendas urbanas, pues a veces hay que ir un poco más allá para ver si de verdad se refieren a un hecho que realmente ocurrió. Y para leyenda urbana o leyenda global, la de la red de redes, que sigue creciendo exponencialmente, que da elementos que yo no sé si son verdad o tampoco. Bueno, no pondré la mano en el fuego por nada. Pero ahora mismo, Carmen, tú tienes una imagen delante de la pantalla que sigue siendo agregar misterio. Una imagen del supuesto Carlos Allende, el protagonista principal del experimento Filadelfia, con el que algunos autores, incluso Charles Berlitz, el autor del Triángulo de las Bermudas, reconoció haberse entrevistado con esta persona, con Allende. Bueno, no es que Charles Berlitz precisamente fuese un cumbre muy en cuanto a su rigor, ¿no? pero hombre, desde luego como vendedor de libros, que tiene su mérito, hay que decir. Yo te digo lo que él reconoció, que luego fuera verdad. ¿Y esa foto? Descríbenos ese individuo. Pues la verdad es que parece un individuo completamente normal, un poco triste, con una chaqueta bastante roída, una especie de jersey o camiseta con cuello barco, una enorme frente que empieza ya en una calvicie, y la verdad es un tipo normal, con la cara afilada, con unos ojos normales, oscuros. Y supuestamente es el iniciador del proyecto Filadelfia, pero sí, la pregunta es... Alguien que no llamaría la atención para nada. Sí, bueno, bien elegido entonces. La pregunta es, ¿y ese hombre igual es alguien, tranquilamente, un trabajador, no sé, de Lima, que le han puesto ahí la foto? De Lima no creo. Y es lo que ocurre, que nadie sabe qué pasa en las redes, que puede ponerse cualquier cosa, puede publicarse cualquier cosa. Precisamente ahora hablamos de ese triángulo, que merecería, decíamos, un programa aparte, que quizá muchos hechos reales de desapariciones con un nivel objetivo de que ocurrieron realmente se fueron concentrando en una enorme leyenda, pero sin duda la gente quiere conocer. Lo estamos haciendo con Jesús Hernández, autor de Enigmas y Misterios de la Segunda Guerra Mundial. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Pocas veces una palabra, un lugar, pues produjo tantas fabulaciones. Triángulo de las Bermudas, los 12 triángulos de la muerte, que luego se publicó, el Triángulo del Japón, muchos triángulos, siempre triángulos. Santiago, eso está claro, pero aunque abordaremos el tema con todo lo que hay, desde luego hablando de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene que aparecer esta también leyenda, esta exageración, esta confusión generalizada, estas malas traducciones, o hay un sustrato real. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué conocemos oficialmente, así, que nadie se espante, sobre el Triángulo de las Bermudas? Pues fíjate, si hablamos de las posibles explicaciones a esas misteriosas desapariciones, encontramos pues las menos fantasiosas, que las relacionan con fuertes corrientes marítimas, con las profundidades de las aguas de esa zona, que harían casi imposible la recuperación de los restos de los naufragios, o una teoría de principios de los años 90 que achaca estas desapariciones a violentos escapes masivos de gas metano contenido en el subsuelo marino, o ya las que van pues un poco ya, son más como un poco más fantasiosas, que hablan que incluso la Atlántida estaba allí. Es que te gustan a ti, vamos. Sí, que la Atlántida estaba allí sumergida, que había cerca pues algunas pirámides que desprendían una energía especial. Yo tengo un libro que es La pirámide sumergida. Fijaos qué unión de elementos icónicos, por supuesto, años 70. La pirámide invertida,
sumergida en el Triángulo de las Bermudas. Pues se habla de eso, se habla de la Atlántida desaparecida en esa zona, se habla incluso pues que podía ser pues incluso una pista de extraterrestres, de aterrizaje de extraterrestres. La verdad es que este Triángulo de las Bermudas es una extensión marítima delimitada por las islas de Puerto Rico, Bermudas y Cayo Hueso, en la Florida. Es un área geográfica de 3.900.000 kilómetros cuadrados, al que también se le conocía como el Triángulo del Diablo, el Triángulo de la Muerte o el Limbo de los Perdidos. Este triángulo fue muy popular, sobre todo en los años 60 y 70, cuando se le asoció a misteriosas desapariciones. ¿Cuántas hay, Alberto, oficialmente más o menos? Yo creo que hay cercanas a las 100, entre barcos, aviones, personas. Yo creo que muchas desapariciones en una extensión que se supone que empezó a ser muy popular a partir de los años 60 o 70, pero que desde tiempos remotos ya se conocían cosas, porque este limbo de los perdidos, que era una extensión del Mar de los Sargazos, decían ya que las brújulas se volvían locas, y de hecho Cristóbal Colón ya hacía referencia a cuerpos extraños vistos en la zona como luces en el horizonte durante sus viajes por el Mar Caribe. Jesús, y investigando como historiador en un elemento que sin duda pues bueno nos sugiere muchas cosas, ¿no? Sea bien para dejar las cosas claras y evidentes de que no hubo fuerzas extrañas, pero sí para saber si realmente esas desapariciones objetivamente ocurrieron. ¿Tú qué te has encontrado en tu labor investigativa? Bueno, lo primero es que la zona marítima del Triángulo de las Bermudas no podemos olvidar que es una extensión de cerca de 4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 8 veces la superficie de España. Hay un tráfico enorme de yates, de barcos, de aviones de todo tipo y, por lo tanto, yo creo que simplemente por aplicación del cálculo de probabilidades de un accidente se explicaría la mayoría de estas supuestas desapariciones. ¿Y por qué crees que surge el mito precisamente ahí? ¿Hubo muchos seguidos o hubo algo que alguien le encendió su chispa particular? ¿Por qué se centraron en localizar esa área y comentarla como epicentro de misterio? Bueno, quizás por la aparición de este personaje Charles Berlitz, de poca credibilidad, que quizás algún día pues se decidió inventar este mito. Pero aparte de esto, es como lo que he dicho antes, que todas estas leyendas urbanas tienen detrás algunos elementos que despierta el interés del historiador más escéptico. Un caso que he descubierto gracias a un historiador de reconocido prestigio, que es William Brewer, que hubo un caso que precisamente los aficionados al misterio del Triángulo de las Bermudas nunca refieren, y es el de un carguero que se llamaba Rubicón, que hacía un viaje desde La Habana, en Cuba, hasta Nueva York. Esto sucedió el 21 de octubre de 1944, y resulta que unas lanchas patrulleras norteamericanas vieron este carguero en la lejanía, se acercaron, y resulta que en el carguero no había nadie, tan solo había un perro y toda la tripulación había desaparecido. Se investigó y nunca se supo qué es lo que había sucedido con la tripulación. Solo estaba el perro ahí. Solo estaba el perro. Y evidentemente no pudo ser un ataque de un submarino alemán, porque hubiera habido algún daño en el buque. Y este caso, que realmente es misterioso y está comprobado porque fue llevado a puerto y apareció en la prensa, y realmente pues William Brewer pues muestra el recorte de prensa de que sucedió de verdad, esto no es ningún mito, pues los aficionados a los Triángulos de las Bermudas pues lo ignoran, y en cambio pasan el primer caso a uno que hubo el 5 de diciembre de 1945, en la que sí que desaparecieron unos aviones. Y aquí sí que hay una explicación. La famosa patrulla perdida, la primera que... Y luego pues se descubrió pues que habían caído al mar por falta de combustible después que se habían desorientado porque eran vuelo de entrenamiento. Es decir, que es lo que decimos, que detrás de cada misterio aparentemente que es una leyenda urbana, pues a veces hay un pozo de verdad. A mí me ha gustado uno también mucho, que es la historia del Mari Celeste, un bergantín goleta que desapareció en el año 1872 y del que se habló que cuando lo encontraron a la deriva, sin ninguna persona de la tripulación, encontraron hasta los tés encima de la mesa, la comida, habían desaparecido todos los integrantes de esa... Se habló hasta de un ataque de pánico. Goleta, exactamente, un ataque de pánico, y entre las cosas que también se barajaron, pues incluso se habló de que la comida podía estar en malas condiciones, que se hubieran envenenado y empezaron a haber visiones o incluso alguna enfermedad tropical que podían haber cogido y habérsela arrojado por la borda, ¿no? Recordábamos hace poco, en cuarto milenio, el asunto de ese hombre que daba la vuelta al mundo en velero por parte o patrocinado por la Junta de Andalucía y que desapareció en estas circunstancias, y una de las hipótesis barajadas era el envenenamiento, la enfermedad por malaria y la visión de extraños seres en su imaginación que hace que se arroje directamente al agua, que es cosa, por cierto, que los marinos evitan constantemente. Vamos con más preguntas, más cuestiones de los oyentes de Milenio 3, de los comentaristas de Milenio 3. Santiago, sin embargo, tú me decías
que muchos de estos casos a veces fueron argumentados por las propias potencias para quizá ocultar, desviar información de cosas reales que no interesaba que se supiesen. Sí, hay el caso, por ejemplo, hay dos vertientes de esta historia. El caso, por ejemplo, de lo que estábamos hablando del Triángulo de las Bermudas, efectivamente, como muy bien nos recuerda Alberto, en el siglo XIX hay una casuística bastante abundante de desapariciones misteriosas que podemos achacar a factores desconocidos, pero que tampoco tienen por qué ser sobrenaturales. Le hace desde enfermedades hasta piratería, o sea, puede ser cualquier cosa. Pero, por ejemplo, efectivamente, a veces en el mundo del misterio, pues muchos autores poco escrupulosos siguen reproduciendo lo reproducido y vuelto a reproducir. Y, por ejemplo, historias como la que nos relataba nuestro invitado del vuelo 19 se siguen sustentando en una falacia, que es que nunca se encontraron los restos del vuelo 19. Sí se encontraron los restos del vuelo 19 décadas después, evidentemente, pero sí que vamos, esos fuselajes fueron encontrados en el fondo del mar. En cuanto a otras historias como los Foo Fighters que hablábamos antes, etcétera, quiero recordar que en 1996 la Foo CIA... Fighters, bolas de fuego, sí, que supuestamente perseguían algunos aviones y no, digámoslo así... acompañaban, porque a veces no eran agresivos con los aviones, decían que los acompañaban en sus vuelos. Y oficialmente, según la historia misteriosa, vamos a decirlo así, ninguno de los bandos en contienda pues declaró que eran suyos, por lo tanto ahí se quedó el misterio. ¿Quiénes eran? Pues este tipo de casos, en 1996, fíjate, la Central de Inteligencia estadounidense desclasificó uno de sus documentos de su departamento histórico que se llama La CIA y los ovnis. Y aparte de que es un documento bastante curioso y bastante digno de ser leído y del que se pueden sacar muchas conclusiones, una de ellas es hasta qué punto mucha desinformación de muchos casos es proporcionada por los propios gobiernos. En ese documento la CIA reconocía sin ningún rubor que muchos presuntos casos ovni habían sido interpretados como tales y difundidos por ufólogos o por divulgadores a sueldo de la propia Central de Inteligencia como casos ovni para tapar vuelos experimentales de aviones espías, operaciones clandestinas de las que ni siquiera el propio Congreso sabía nada, etcétera, etcétera. Es decir, muchas veces... La cortina ovni es muy... Efectivamente, muchas veces efectiva. Es mejor difundir que está pasando algo realmente anómalo que reconocer una verdad incómoda. Quedan 8 minutos y vamos a ir con un montón de preguntas. Bueno, sobre este tema está claro que podíamos hablar largo y tendido y lo iremos haciendo, porque ahora simplemente lo que hemos hecho es, bueno, coger, casi como uno de esos pulpos mecánicos que cogen algunos elementos, varias cosas que, bueno, que permanecen ahí en el inconsciente colectivo de extrañezas de la Segunda Guerra Mundial. Vamos con los mensajes del 7640. Hola amigos de Milenio 3, ¿sabéis algo sobre la teoría que dice algo de que unos ovnis ayudaron a los rusos a ganar la batalla de Stalingrado? Bueno, imagino que ayudas de todo tipo, generadas sobre todo por leyendas estas así puras y duras. Vi un reportaje que John Ford estuvo rodando imágenes en secreto durante el ataque a Pearl Harbor y se usaron en la película Tora Tora. ¿Y la base alemana en la Antártida? Nos pregunta Edu. Base alemana en la Antártida. Jesús, ¿otro de esos mitos? Pues también esos mitos que, pues bueno, es la nueva Suabia que se le quería llamar, que se suponía pues que los nazis estaban interesados en armar una base operativa ahí en la Antártida que les serviría para, en caso de una derrota en la guerra, pues de poder refugiarse y continuar la guerra desde allí. Entonces, pues claro, no faltan los que ven submarinos que salen de Alemania rumbo a la Antártida y que luego desde allí pues se continuó la guerra. Son estos mitos que, bueno, yo creo que hay que tratarlos como unos divertimentos más de esta temática tan amplia que es la Segunda Guerra Mundial. Buenas noches, milenarios. Mi pregunta es, ¿qué pasó con los U-Boats, último modelo que zarparon con rumbo desconocido al final de la guerra? Un navarrico nos lo pregunta. Bueno, sobre submarinos y historias muy curiosas, bueno, se ha publicado incluso en la prensa española todo tipo de historias y quedaron también, yo no sé si mitos o realidades, esa guerra profunda debajo de los mares. También yo creo que quedaría para casi otro libro, ¿verdad, Jesús? Pues sí, porque unos dicen que estos U-Boats últimos, de última generación, digamos, pues se dirigieron a una base secreta en el Amazonas, y otros dicen que fueron a la base de la Antártida, y otros a una base en la Patagonia. Es decir, yo creo que habría que buscar un poco de acuerdo porque sería bastante difícil, ¿no? Otro comentarista de Milenio 3 que nos decía, ojo, los japoneses experimentaron con globos bomba. Edu de nuevo nos dice, creo más en los ovnis que los globos meteorológicos ovnis he visto, dichos globos nunca. Madrid Miguel P.
Pérez, barrendero de la noche en el centro. ¿Qué sabéis del secuestro fantasma de Hitler y dónde estuvo el USS Cabot? CVL28, yo estuve en él, nos dice. Yo estuve en él. ¿Qué podemos decir, Jesús? Pues no lo sé. Porque a veces nos mandan unos mensajes tan pues encriptados. A lo mejor Miguel nos lo podía contar. Claro, que digo yo, a ver si Jesús sabe algo, porque a veces son códigos secretos que digo, aquí están pasando información. Juan, desde Gran Canaria, esos esos globos cuenta. son experimentos militares y ellos no pueden decir nada. Se refiere a los militares, que tienen que callar. Bueno, así que me gustaría que comentases la historia del hombre que nunca existió, William Martin, que apareció muerto en Punta Umbría, en Huelva, y era espía alemán. William Martin, espía alemán en Punta Umbría, Huelva. ¿Tenéis información, Jesús? Bueno, más que espía alemán. A ver, esta es una historia, bueno, es un poquito larga, pero la resumo rápidamente. Había que conseguir que los alemanes creyesen que los aliados iban a desembarcar, ya fuera en Cerdeña o fuera en Grecia. Y para conseguirlo, los ingleses cogieron un cadáver en Inglaterra, lo disfrazaron de oficial inglés y lo arrojaron en las aguas de Huelva, sabiendo que las recogería un pescador onubense, y estos documentos pues pasarían a los alemanes a través de los servicios de la España de Franco. Un hábil engaño, por lo tanto. Sí, y entonces pues realmente pues sí, estos documentos llegaron a poder de los alemanes. Hitler creyó que los aliados iban a tomar pues Grecia o Cerdeña, se reforzaron con divisiones Panzer estas zonas y dejaron desguarnecida Sicilia, que era el auténtico objetivo de los aliados. Fue la historia realmente, sí, del hombre que nunca existió, que está enterrado en Huelva, está allí en la tumba, sí. Pues si os dais cuenta, hemos empezado hace casi hora y media con un hombre que no existía, el marinero desconocido, y acabamos con otro, que también apareció. Ambos yo creo que reflejan la cantidad de cosas que son apasionantes, que muchas de ellas han exagerado, pero otras tienen un sustrato real que merece la pena conocer. Ha sido un placer estar con Jesús Hernández, que es historiador y periodista, que ha hecho este libro Enigmas y Misterios de la Segunda Guerra Mundial, que ha hecho otras publicaciones, y te emplazamos, compañero, a que un día hablemos, por ejemplo, solo de figuras. Hoy era un simple rastreo, planear sobre el mapa de la Segunda Guerra Mundial, pero imagínate lo que es hablar, por ejemplo, solamente de Martin Bormann, de personajes siniestros como Mengele, que tienen para una novela, y tantos otros que han quedado también como retratos del misterio de ese tiempo. Te emplazamos a hacerlo, te mandamos un fortísimo abrazo y te deseamos mucha suerte con este libro. Gracias por estar esta noche con nosotros desde Radio Barcelona. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y es que, caramba, las preguntas así con documentos extraños siguen llegando y nosotros tenemos que dar, Santiago, gracias como siempre. Un placer. Quedan muchas cosas, Hombre. ¿Te apuntas al de biografías extrañas de la Segunda Guerra Mundial? Por supuesto. Imagínate, vamos a cambiar el tercio y lo haremos personaje a personaje, su misterio, la cara oficial, la cara oculta, ¿te parece? Me parece estupendo. Santi, como siempre, nos vemos en Cuarto Milenio, ¿eh? Ahí está. Lo que nosotros tenemos que encriptar, Carmen, ahora son las citas, y deciros que estamos francamente emocionados por la primera acogida a Ciudad Real, 2.000 entradas en 2 horas. No está mal para un programa que va a la 1:30, Alberto, la verdad pero es hay que muchas sí. más salidas. Sí, les damos un abrazo a todos los amigos de Ciudad Real. El próximo viernes estamos allí en el Paraninfo de la Universidad. Recordar que en San Sebastián estamos el próximo 5 de mayo en el Palacio Cursal. También van a ponerse dentro de muy poquito las invitaciones enseguida. Y tendrán en la que ampliar cadena SER. sitio porque... Creo que sí, hasta 2.000 podemos entrar en ese Palacio Cursal. Y en Bilbao, el día 19 de mayo, en el Palacio Euskalduna. O sea, que esas son las 3 fechas más cercanas que tenemos, pero tenemos muy prontito Ceuta. Tenemos otras fechas ya pendientes ahí para... La gente se puede informar en ikerjimenez.com. También Carmen. hay que decir a nuestros amigos que aunque no puedan entrar a Ciudad Real, que nos lo están preguntando, dice si después del programa nos quedaremos para charlar con ellos. Como siempre, todo el equipo de Milenio 3 Firmamos se libros. quedará para firmar libros, para charlar con vosotros, para que nos deis psicofonías, que muchos nos traéis fotografías extrañas, para lo que queráis. A ver si se creen que nosotros ahora somos de los que no. Nosotros nos quedamos ahí con la gente y así pasa lo que pasa, ¿verdad, Alberto? Que nos quedamos hasta Pues las tantas. tantas. Oye, Carmen, me están contando que en Ciudad Real, bueno, mañana tenemos muchísimas cosas, amigos, muchísimas cosas, pero me están contando que en Ciudad Real ya estamos localizando algunos lugares extraños. Ujú. ¿A quién mandamos? Tiene todos los boletos para irse a alguna casa encantada Yo ya tengo o a la algún ropa de lugar faena, donde hay apariciones de monjas, me han hablado Alberto Granados. Ya Ahí tengo la estará. ropa de faena puesta. Vamos a contar muchas cosas en Ciudad Real y va a ser un placer estar con vosotros. Mañana, el sábado aquí con muchas noticias y el domingo en Cuarto Milenio con toda la información que viene muy fuerte. Por cierto, que ciudad de reportajes que van a llamar mucho la atención. Lo dicho, Ciudad Real día 28, San Sebastián, Donosti, día 5 de Sí. mayo. Y Bilbao, día 19. de mayo. Bueno, toda la información en ikerjimenez.com, madre mía, con los correos electrónicos además,
y lo que es importante, que empieza la jornada de visitar ciudades y que, como siempre, vernos las caras será un auténtico placer. Juanma Frasquet estuvo en la del misterio. Os dejamos con las noticias. Hasta mañana, amigos de Minario. Eso es todo, amigos.